Hola chicas, chicos. Hoy veremos la aplicación de costos en el programa Project. Vamos a ver un tipo de costo. En el siguiente video vamos a ver los tres tipos de costos que hay. Voy a iniciar con el mismo ejemplo que inicié la primera clase, que es la construcción de una casa. Les recuerdo que este es un ejemplo totalmente ficticio, bien alejado de lo que es la realidad, pero es un muy buen ejemplo para entender el funcionamiento. Parto entonces diciéndole que debo programar automáticamente. Voy a configurar mis tiempos en opciones. Le defino que voy a trabajar 9 horas diarias y 45 semanales, 20 por mes, mantengo la duración en días, que es lo que voy a trabajar ahora. El horario de trabajo, que lo vamos a definir ahora mismo, no lo definimos de acá, sino que de otro lugar, así que esos valores los mantenemos tal cual. Solamente nos preocupamos de configurar eh, la hora por día, por semana y lo que se refiere a la duración. En esta misma pantalla yo puedo definir feriados, puedo definir el horario. Por ejemplo, empiezo con los feriados. Tomando en consideración que voy a iniciar en junio, voy a empezar el 1 de junio. El feriado más próximo que tengo es el 29, que es San Pedro San Pablo. Voy a dar el ejemplo de uno. Obviamente uno puede ir agregando la cantidad que sea necesario. Con respecto a los feriados, les recomiendo que si tienen algún tipo de problema, en lo personal yo nunca me acuerdo de los feriados, les recomiendo que googleen Calendario Chile 2020, y de hecho el primero dice calendariochile.com. Hay varios más. Tomo el primero y aquí me dice que en junio tenemos ese feriado. En julio ahí tenemos otro. Entonces, defino que el 29 de junio, pincho el 29 de junio, lo busco y lo pincho. Aquí escribo feriado. El texto que colocan va a depender de lo que quieran escribir ustedes. Y le voy a nombrar qué feriado es. San Pedro San Pablo. Enter. Obviamente, si hay otro, por ejemplo, no recuerdo cuál era, el 16. Voy a verlo al tiro para agregar otro. De julio, el 16. Y ese es el feriado por la Virgen del Carmen. Veamos. La Virgen del Carmen. Entonces, pincho en junio, julio, el 16, feriado, Virgen del Carmen. Y así para cada uno de los feriados que se encuentren. Ya. Ahora, al hacer clic en un día laboral, me dice que el horario es de 9 a 1. Miren ese. Yo voy a cambiar ese calendario. Entonces, ¿cómo lo cambio? Me voy a semanas laborales, se pincha el primero, porque si pincho por acá, la hoja de detalle no se enciende. Pincho y aquí defino que voy a trabajar de lunes a viernes. Obviamente si quiero otro tipo de calendario lo agrego el sábado en caso de, o el domingo. Establecer día en estos periodos laborables específicos, y voy a empezar a las 8:30, modifico, a las 13, y de 14 a las 18:30. De las 8:30 a las 18:30 han pasado 10 horas, pero se le descuenta la hora de colación y nos quedamos con 9 horas de trabajo diarias. Ya, tengo configurado entonces feriado, tengo configurado mi horario. Aceptar. Comienzo. Voy a trabajar entonces con mi primera tarea, que es preparar el terreno. Después de preparar el terreno voy a hacer el radier. Sigo con los muros, con la construcción del techo, la instalación eléctrica,
la pintura y la reja. Ya, la duración, por ejemplo, preparar el terreno 2 días, el radier 8, los muros 10, el techo 12, la instalación eléctrica 4, la pintura 3 y la reja 2. Las predecesoras, el radier tiene que ser construido una vez que se prepara el terreno, por lo tanto la predecesora va a ser la tarea 1. Los muros va a ser la predecesora la número 2, el techo la 3, la instalación eléctrica la 4, la pintura 5 y la reja la 1. Basta con preparar el terreno para poder construir la reja. Ya, entonces ahora yo voy a construir los recursos que van a estar a cargo de realizar esas tareas. Parto en este primer video con lo que se refiere a las personas que lo van a hacer. En el siguiente video voy a agregar materiales y el recurso tipo costo. Para crear los recursos nos vamos a la hoja de recursos que se encuentra aquí. Y aquí empiezo a crear a mis recursos. Por ejemplo, voy a contar con 2 maestros, un electricista, un pintor y un soldador. Voy a colocar aquí el nombre de los maestros. Por ejemplo, parto con don Rodrigo Suárez. Ya, tipo trabajo. Etiqueta no es para el tipo de trabajo. De hecho, si quiero escribir algo, no me deja. Y aquí, un punto súper importante, en la tasa estándar, no en la tasa horas extra. Tasa estándar, ahí le puedo cambiar el tamaño para verlo. Coloco cuánto va a ganar, ya sea por hora, por día, por mes, como yo quiera hacer el trato. Por ejemplo, don Rodrigo Suárez va a ganar 4.500 pesos la hora. Entonces me dice 4.000 por hora. Si quiero pagarle, por ejemplo, por semana, le voy a pagar 150.000 pesos por semana. Entonces coloco 150.000 slash S de semana. Si lo voy a pagar por mes, 600.000 slash MS de mes. Entonces, según como quiera pagar, es la unidad que coloco. Voy a mantener horas en 4.500 por hora. Sigo con don Gustavo Gallardo. Aquí un detalle importante. Siempre es conveniente en el grupo colocar qué es lo que son. Por ejemplo, ellos dos son carpinteros o maestros, le voy a colocar maestros. Entonces, si llega, por ejemplo, un supervisor nuevo y yo necesito ver la gente que hay disponible, pero no conoce a las personas que lo que hacen, él va a saber de que esa persona es maestro, por lo tanto va a saber a dónde dirigirlo en caso de. Hay algunas herramientas de Excel que se repiten. Por ejemplo, si quiero copiar eso, lo puedo copiar ahí. Ya, sigo con un pintor, don Pablo Silva. Él es también tipo de trabajo, pintor. Don Pablo Silva, vamos a tener también a un electricista. Y por último, un soldador. Acá en realidad el nombre. Por ejemplo, Julio Lobos. Acá soldador. Ya. La capacidad se refiere a cuánto disponemos de ese recurso por el trabajo. Lo normal es 100%. Eh, ¿Cuándo es diferente? Por ejemplo, tenemos una persona que trabaja mediodía, el es part-time, entonces su capacidad va a ser 50%. Cuando, por ejemplo, es superior a 100, muchas veces tenemos un ítem de, por ejemplo, guardias. Y tenemos 6 guardias. Entonces ahí son 600%, que se refiere a los 6 guardias. De esos 600%, un 100%, por ejemplo, lo ubicamos en portería.
ya de esos 600%, tenemos un ocupado, nos queda un 500%. Dos personas, por ejemplo, al patio, ocupamos un 200%. Y así hasta completar el 600%. Eso se refiere a que hay 6 personas. Voy a eliminar ese recurso. Ya, don Gustavo Gallardo también, 4.500 pesos la hora. Don Pablo Silva, que es el pintor, por ejemplo, 5.000 pesos la hora. El electricista también 5.000 pesos la hora. Y el soldador 6.000 pesos la hora. Ahora ya tengo costos asociados a lo que es mi proyecto. Por lo tanto, voy a ir a inicio. No he definido la fecha de comienzo, lo defino al tiro. En proyecto, información del proyecto. Aquí defino que voy a comenzar el 1 de junio. Ahí está. En la misma ventana, en estadísticas, ya podemos ver los costos. Me dice que va a durar 29 días el proyecto y aquí aparecen los costos. ¿Por qué aparecen cero? Porque no hemos asociado ninguna tarea al recurso. Entonces, empecemos con eso. Cuando nosotros le queremos aplicar el recurso, definir quién va a hacer o quién va a preparar el terreno, lo podemos hacer desde acá y marcamos, por ejemplo, don Gustavo Gallardo y don Rodrigo Suárez. Y ahí ya se lo agrega. O podemos darle un doble clic a la tarea y en la ficha recursos colocar. Para el radier también van a ser los dos maestros, don Gustavo Gallardo y don Rodrigo Suárez. Cuando nosotros ingresamos un recurso, lo voy a volver a hacer acá, los mismos dos maestros, don Gustavo Gallardo y don Rodrigo Suárez. Aquí no me aparece el costo asociado, pero si uno acepta y le vuelve a dar doble clic a la tarea, ya aparece el costo asociado. Veamos de dónde salió ese costo. Por ejemplo, con la primera tarea. En la primera tarea nos dice que el costo para don Gustavo Gallardo son 81.000 pesos. ¿De dónde salieron esos 81.000 pesos? Tengo que ver el valor hora de don Gustavo Gallardo, que son 4.500, lo multiplico por la cantidad de horas diarias que trabaja 9 horas diarias, y eso lo multiplico por la cantidad de días que dura esa tarea, 2 días. Y ahí me da los 81.000 pesos que aparece ahí. Ya, sigo con el techo. Aquí también voy a ocupar a los dos maestros, don Gustavo Gallardo y don Rodrigo Suárez. En la instalación eléctrica voy a ocupar a don Ángelo Díaz. En la pintura a don Pablo Silva. Y a la reja don Julio López. Ya, ahora sí vamos a ir a ver los costos ya con valores. En estadística, aquí tenemos un costo asociado. Solamente en lo que se refiere a persona, a sueldo, son 3.015.000 pesos. En el siguiente video voy a explicar lo que son costos de materiales y el recurso asociado a otro tipo de costos que no coinciden ni con pagar diario o a personas ni consumo de materiales, sino que a costos que se agrupan en otra clasificación. Hasta la próxima.